Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Voy a saludar a Germán Marte. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Está en la sala de redacción del periódico El Día. Hola. ¿Cómo estás? Loquito por estar allá con ustedes. Sí, Ese que, tan bonito. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Germán. Muy buenos días, Edith. Bien, bueno, amigos, buenos días a todos. Como saben, ayer se produjo un reperpero, vamos a decirlo de esa manera, cuando trascendió que el gobierno no iba a cumplir, no estaba cumpliendo o que no se iba a ejecutar el presupuesto que por ley se le asigna a educación, es decir, 4% del Producto Interno Bruto. En este mismo espacio, el director de presupuesto explicaba que eran una serie de partidas que no se habían ejecutado y que el gobierno la iba a redistribuir en otros aspectos. Hablaba de alrededor de 20.000 millones de pesos que se habían redistribuido en la propia área de educación, unos 16.000 millones, y que habían 4.000 millones que no se iban a utilizar, que no se podrían ejecutar. Esto causó un revuelo en toda la sociedad, en los medios de comunicación, los partidos de oposición y desde luego las instituciones que conformaron la coalición por el 4% para la educación. Pues precisamente ayer, y eso alienta saberlo, el gobierno convocó al Palacio Nacional a unas 20 organizaciones, entre ellas universidades, instituciones de la sociedad civil, todas ellas parte de esa coalición que han luchado por el 4%. Y allí la vicepresidenta de la República pues explicaba que el gobierno persistía, que el gobierno seguía firme en su decisión de destinar el 4% del PIB a la educación. Eso, luego que, como dije, casi todas las organizaciones de la sociedad civil, los medios, los periódicos, todo el mundo se había manifestado en ese sentido. Esa decisión o esa reunión se produjo en la tarde de ayer. Nuestro compañero David Álvarez estuvo por allí y yo quisiera que fuera él quien explique cuáles fueron los términos en que se refirió la vicepresidenta de la República. Hay que decir que la Asociación Dominicana de Profesores, por ejemplo, se había expresado en este sentido muy firmemente, diciendo que no iba a permitir que se redujera el presupuesto. Y yo pienso que eso y eso lo vamos a hablar más adelante, un ruido gratuito que se ha buscado el gobierno. Afortunadamente, se mantiene esa decisión del 4% para la educación. David, me gustaría que usted ampliara sobre esto. Muchísimas gracias. Permítanme comenzar con algo muy simple. Este gobierno no tiene motivos para rechazar el 4% por la gran cantidad de profesionales de alto nivel que han llegado a esas posiciones precisamente por haber sido educados con calidad. Y quería como mencionar solamente unos pocos nombres. Luis Abinader, José Vicente, que es el ministro de Hacienda, Pavel Issa, los tres fueron estudiantes míos y son profesionales de muy alto nivel. Y otros que fueron colegas míos y que conozco muy bien, como Raquel Peña, Miguel Seara Hatton, José Paulino, que es viceministro de Agricultura, Oscar Amargós, que ha pasado a ser viceministro de Educación ahora, y el mismo doctor Ángel Hernández, con un doctorado en educación de una universidad francesa. Yo sé que todos ellos en algún momento o simpatizaron o se movilizaron a favor del 4%. Por lo tanto, en la reunión de ayer en Palacio, que comenzó a las 4 y algo de la tarde, estábamos representantes de lo que formábamos en la comisión, el comité que defiende el 4%, que abarca universidades, personalidades, pero también estaban los directores de los principales medios, incluyendo Monegro, el director del periódico El Día, en el cual tú trabajas. Y Raquel Peña comenzó diciéndolo claramente. Este gobierno siempre va a estar defendiendo el 4%. Eso no es lo que está en juego. ¿De dónde viene la discusión? Debido a los problemas que está enfrentando este país, como todos los países del mundo, con una inflación provocada por factores externos, se han estado tomando medidas para poder subsanar, sobre todo el impacto de la inflación en la alimentación
de las personas, especialmente de los más pobres. Este gobierno ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Incluso es de reconocer que, contrario a países semejantes como el nuestro, pongo a Panamá como ejemplo, aquí no han ocurrido manifestaciones de rebeldía frente al tema de la inflación. Quizás en gran medida porque ha habido un esfuerzo explicativo de lo que está pasando, pero también acciones que han mitigado en parte el tema. Lo que ha pasado, y lo explicaba José Vicente, ministro de Hacienda, es que como en todos los presupuestos de todos los años, cuando se está terminando el año, nos quedan 4 meses, porque septiembre está casi completico, se van descubriendo que hay partidas que no se han ejecutado al ritmo que debían de haber sido ejecutadas a lo largo de los 12 meses del año. Para que entendamos, si hay una partida presupuestaria de cualquier ministerio que implica una inversión mensual de 100 millones, por ejemplo, y por lo tanto está presupuestado 1.200 millones, si tú llegas a septiembre y solamente has gastado 200 millones, posiblemente es muy difícil que pueda gastar los 1.000 millones en los 4 meses que quedan. Entonces, el gobierno ha estado haciendo un estudio de cuáles son esas partidas para poderlas tomar mediante presentarlo al Congreso y tomar esas partidas para dedicarlo, para seguir subsidiando y ayudando a los sectores más vulnerables. Ese es el argumento, lo dijo el mismo José Vicente, pero eso enfrenta varios problemas. El primer problema es que muchos abogados constitucionalistas han dicho que eso no se puede aplicar en educación. Hay capítulos exactos de la Constitución que plantean la prohibición de quitar esos recursos. Segundo lugar, y ahí estaba el ministro de Educación, no tuve oportunidad de escucharlo, tuve que retirarme antes de que terminara porque tenía clase. El ministro de Educación llegó a decir cuando toma la posición, y recientemente lo reafirmó, que para este año escolar están faltando aulas. Entonces, lo lógico es pensar que posiblemente parte de esos recursos que no se van a utilizar de algunos capítulos de educación pudiera ser transferido internamente, por lo tanto no se violaría la ley precisamente para la obtención de las aulas que se necesitan. Yo creo que en el tema del 4%, la cuestión, aparte de la gestión de los presupuestos, tiene que ver con calidad. Ahí la tesis de un expresidente de la República de que él no le ve conexión entre inversión y calidad es totalmente falsa. Sí la hay. Por supuesto, la inversión financiera solamente no te garantiza la calidad, tiene que haber una calidad de la gestión. Entonces, en ese sentido, yo llamaría la atención a todo el mundo a que comencemos a pensar seriamente cómo invertir correctamente ese 4% en el proceso educativo. Y el mismo nuevo ministro dio una pauta, que lo dijo públicamente. Los niños y niñas no están aprendiendo a leer ni a escribir. Entonces, para eso no se necesita ser un genio. Lo único que se necesita es tener un sistema claro de evaluación de aquellos niños y niñas que están pasando de tercero de básica a cuarto de básica y descubrir cuáles de ellos no han aprendido a leer y escribir y trabajar con ellos para que lo logren. Si tú llegas hasta cuarto de básica y no sabes leer y escribir, simplemente estás fuera del sistema, estás fuera de la capacidad de poder aprender. Entonces, yo creo que debemos de hacer un gran esfuerzo, no hay que buscar especialistas extranjeros. Es un tema tan sencillo como establecer claramente qué se debe lograr en qué etapa del proceso educativo. Y todo ese dinero que tiene educación, ese famoso 4%, saberlo utilizar correctamente. Ese sería como mi parecer a partir de lo que escuché ayer hablando, pero también como investigador y preocupado por el tema educativo. Creo que mi compañera Indira Suero tiene también algo que decir sobre el tema. Sí, claro, David. Bueno, escuchaba lo que comentabas tú y también lo que comentaba Germán a propósito de este tema. Ayer tuvimos aquí al director general de presupuestos, José Rijo Presbot, y él explicaba y daba algunas razones del por qué este cambio, este aumento entre algunas instituciones y una disminución a otras. Recordarles a ustedes que hablamos de 6 instituciones que se les va a disminuir presupuesto y unas 15 entidades que se les va a aumentar el presupuesto. Hablamos también, esto es importante que lo sepamos, de 14.871 millones de pesos que pasarían o se moverían de unas entidades a otras. Ahora bien, escuchaba lo que comentabas, David, sobre las personalidades
a las que te referías, la importancia de la educación y demás, pero yo pienso que algo muy importante, porque hay muchas dudas en torno a esta propuesta de presupuesto complementario, es cómo se va a distribuir este presupuesto, es decir, cómo se va a hacer el paso de la disminución al aumento de las entidades. Les comentaba de nuevo, son 6 entidades, entre ellas está educación, también la administración de la deuda pública, obras públicas, energía y minas y demás. De estas 6 entidades, a la que más se le va a disminuir sería a la de administración de la deuda pública y activos financieros. Incluso tuvimos ayer al director general de presupuesto hablando sobre el tema de la deuda, de los subsidios y demás. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros por toda la lucha que se ha hecho a través de los años es el sector de la educación. ¿Cómo se va a distribuir esta disminución al sector de educación? Y eso es lo que les voy a hablar ahora. Se les van a quitar unos 4.250 millones de pesos, esto al Ministerio de Educación. Y esto va a estar distribuido entre, primero, instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles. Es decir, le quitarán fondos a esa área de educación para transferirlo a otras. Luego vendría educación secundaria de 12 a 17 años, también actividades centrales, y también se encuentran servicios de bienestar estudiantil. Hay otros elementos en el sector de educación, pero estos son los que yo pude identificar que se les restaría más dinero. El primero serían las instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles. ¿De qué hablamos nosotros cuando nos referimos a instalaciones seguras, inclusivas y sostenibles? Por ejemplo, hablamos de centros educativos que estén capacitados para si hay un evento sísmico, es decir, un terremoto y demás, huracanes y todo lo demás, pues que esos centros educativos tengan un buen refuerzo. Y también hay algo muy importante aquí, que es el de lo inclusivo. Aquí estamos hablando de poblaciones estudiantiles que sufren de algún tipo de discapacidad. Entonces, se supone que el presupuesto que se otorga para esto de instalaciones seguras, sostenibles y demás, es un presupuesto que también toca a las poblaciones estudiantiles que tienen algún tipo de discapacidad. Recordarles a ustedes que hace unas semanas, incluso aquí en el programa El Día, pues tuvimos el caso de una escuela de niños que tienen discapacidades y vimos las condiciones de esa escuela. También hace pocos días vi en Santiago otra escuela que los padres de estos niños que tienen estas discapacidades se quejaban sobre el estado de situación en que se encuentra el plantel como tal. El director general de presupuesto también ayer comentó sobre los factores que intervienen para esta disminución en algunas entidades y el aumento en otras. Él se refería primero a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y segundo al tema de la inflación. Ambos son temas que conocemos y que lamentablemente todos estamos impactados por esta situación. Ahora bien, a mí me llama la atención porque revisé la propuesta de presupuesto para este 2022 y me llama mucho la atención dónde se va a aumentar, es decir, dónde se va a transferir dinero. Son 3 entidades, además de las 15 que les referí, pero hay 3 entidades a las que se le aumentaría el presupuesto. Entre estas se le daría un aumento, mejor dicho. La primera sería Presidencia de la República, luego el Ministerio de Defensa y por último el Ministerio de Vivienda. Se los estoy diciendo por orden de el aumento que recibirían. Llama mucho la atención también el aumento que se le va a hacer a la Presidencia de la República. Por ejemplo, estamos hablando de 2.609.000 millones de pesos, 2.600 millones de pesos, esto en total. Ahora bien, ¿cómo se distribuiría este aumento? Y esto es algo que tenemos que prestar mucha atención y como hablamos de presupuesto, tener las cuentas claras. Este dinero se distribuiría de la manera siguiente. Primero, para estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental. Segundo, para el Gabinete de Políticas Sociales, luego vendría la Contraloría y luego vendría el Ministerio de la Presidencia. Ahora bien, cuando se hace un balance del aumento que recibirían las demás entidades, es decir, las otras 14 entidades, vemos que
el aumento que recibiría estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental sobrepasaría lo que recibirían instituciones como el Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría, Relaciones Exteriores, Turismo, Deportes. Es decir, les estoy hablando de 1.831 millones de pesos. De nuevo lo digo porque estamos hablando de cifras. 1.831 millones de pesos que serían aplicados a prensa, a publicidad del gobierno. Esto llama mucho la atención de nuevo porque estamos diciendo que lo que recibiría el Ministerio de Interior y Policía, que serían 1.720 millones. También hablamos del Ministerio de Educación Superior, 1.390 millones. El Ministerio de Economía, 1.467 millones. Y así la lista es larga. Si hacemos un balance de todo eso, donde más se pondría dinero es en estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental. Ahora bien, yo me pregunto, les hago a ustedes también esa pregunta en sus casas. En medio de una guerra, como decía el director general de presupuesto, en medio de una situación de guerra, donde hay que apretarse los pantalones, en medio de la inflación, ¿en qué contribuye que se aplique un mayor aumento a estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental? Que se le quite dinero a instituciones como educación, trabajo, obras públicas, energía y minas, pero a nosotros nos importa por la lucha, como les decía, la educación. ¿En qué contribuye que se aplique más dinero a estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental? Yo pienso que esto es algo que tenemos que reflexionar, pero también conocer, porque muchas veces nos hablan a nosotros de, bueno, hay que hacer un ajuste porque hay una situación y tal, pero no vemos el fondo de las situaciones. Y yo pienso que esto es bastante preocupante porque estamos hablando de que la presidencia está beneficiando más a un sector que ahora mismo no veo cuál sería la... Yo creo que es muy importante lo que ha hecho Indira. Saludo lo que has hecho en este día, que es irse al proyecto y hacer un análisis del proyecto. O sea, eso está muy bien. Desde que se conoció que iba a experimentar una reducción, el 4% para la educación, evidentemente surgieron las protestas de ayer. Un colectivo de organizaciones, varios colectivos de organizaciones que trabajan el tema educativo, manifestaron por escrito. Yo tengo 3 comunicados en la mesa de organizaciones, sobre todo los firmantes del Pacto Educativo, que digamos que en materia de educación, como organizaciones de la sociedad civil, es la más representativa, por las universidades, los sectores académicos, los colegios y escuelas y todos los que forman parte de ese colectivo y que estuvieron ayer en la reunión. Es importante decir, y de hecho teníamos un título ahí, que el gobierno lo que ha hecho es dar reversa, ha dado hacia atrás. Y ha dado hacia atrás a la idea de reducir el 4% de la educación, digamos que a pocas horas de que la mayor parte de los funcionarios justificasen que eso era necesario. Sí. Este es un pueblo celoso con el 4%, y ese celo viene de esa imagen que ustedes están mirando en pantalla, que es cómo este pueblo se vistió de amarillo para reclamar el 4%. Es importante señalar, ayer el director de presupuesto decía aquí que fue una entrevista, digamos que corta para lo que aspirábamos, por culpa nuestra. Él decía algo y era que el 4% efectivamente no se ha ejecutado en el país. Él decía que lo más alto que se ha ejecutado es un 3.8% de esto, porque pareciera que el Ministerio de Educación a lo largo de todos estos años ha mostrado una incapacidad gerencial para ejecutar el 4% para la educación. La aspiración de este gobierno debería ser entonces que se aplicara el 4%, trabajar para superar los baches que hicieron o obstaculizaron en nuestro país una aplicación idónea de ese 4%. Ayer mismo recibía una información que llegaba de una comunidad apartada, el Cedro de Miches, donde se está reconstruyendo un liceo y tiene muchísimos años que el liceo no termina y los alumnos están pasando trabajo. Nosotros presentamos aquí alumnos de Santiago Rodríguez en comunidades campesinas que tienen que ir a letrinas todavía. Esa es la parte más visible, porque estamos hablando de la parte física, también está la educación del personal, la gerencia administrativa, todos los elementos que son necesarios para que el Ministerio de Educación camine y camine de forma adecuada.
De hecho, también hay otros programas que uno tiene que ver, el tema de la violencia en las escuelas. Sí. ¿Qué se está haciendo en nuestro país con este tema, la educación integral? Tú sabes que ahora que mencionas eso, se me pasó decirlo, pero entre la distribución de lo que le van a restar al Ministerio de Educación, lo de instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles, incluye a la policía escolar e incluye también el tema de orientación en cuanto a violencia. Es decir, que se les restaría dinero a ese tema también. Bueno, lo que se acordó ayer, y usted estaba en la reunión, Sí. es que ya no va. O sea, el No, gobierno eso no va. retrocede y dice, no vamos a hacer esa propuesta. Lo que decía el director de presupuesto es que en la práctica siempre se ha reducido. Él decía, en la práctica, en gobiernos anteriores se ha reducido y nosotros ahora lo vamos a reducir de forma transparente. Eso básicamente fue lo que expresó el director de presupuesto, José Rijo Presbot, y ahí está. Entonces, la aspiración de la sociedad civil, de las organizaciones, de quienes han luchado, es que el gobierno se empeñe en que se ejecute el 4%. Y creo que de la reunión de ayer, en la que estuvieron representantes de organizaciones firmantes del Pacto Educativo Correcto. y otras, básicamente lo que se planteó es que las mismas organizaciones van a ayudar a identificar para que en el presupuesto de este año no quede un sobrante como el que ha quedado. Hay un tranque con un conjunto de escuelas, yo he pedido el listado de las 600 escuelas que estaban en remodelación, cuyo presupuesto se ha triplicado, quintuplicado, porque son escuelas que empezaron, algunas desde el 2013 a remodelar y que todavía hoy no han concluido. Entonces, escuela cerrada, nosotros presentamos aquí el caso de una escuela donde el ingeniero que le estaba construyendo fue y se llevó los baños, se llevó ¿El techo? el techo que puso que era de zinc, que es un signo de pobreza para una escuela, se llevó las puertas y dejó el cascarón de la escuela. Estamos mirando lo que pasó en el Liceo de Cancino, que lo alquilaron por cuartos, arrendado a ciudadanos haitianos. Y recibí imágenes que después vamos a compartir de la provincia de la Altagracia, donde una escuela para niños con discapacidad también, jóvenes con discapacidad, está viviendo las mismas precariedades que una escuela similar aquí en el Distrito Nacional, cuyo caso fue llevado incluso al Congreso Nacional por la senadora Farideh Raful. De modo que en el Ministerio de Educación van a tener que trabajar duro, porque ahora el problema no es que no hay dinero, es cómo ejecutarlo. Es como que usted no tenga comida en casa y diga, bueno, yo no tengo comida, yo estoy pasando trabajo, aquí tenemos que conseguir un dinero, consigue el dinero para la comida, pero usted dice, bueno, no me alcanza el tiempo para cocinar la carne, solo me alcanza el tiempo para cocinar sardinas. Entonces, sí, vamos a comer sardinas porque el tiempo no me da. Entonces, sí, agilice lo que tiene que hacer en materia educativa. Voy a pasar con Germán Marte, está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán también, que está en un lugar vivo como una redacción, veía cómo llegaban los comunicados y la protesta. Evidentemente, eso no iba a ser un tema que podría perdurar para el gobierno, que ha decidido finalmente retroceder. Germán. ¿Cómo no? Sí, concuerdo plenamente con lo que has dicho, con lo que dice David y lo que señala Indira. Y creo que pertinente retomar lo que ha dicho Pedro Acevedo, que estuvo con nosotros recientemente. Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo y también de La Salle. Él dice, ese dinero puede emplearse efectivamente en la capacitación de profesores, que es un problema serio que tenemos nosotros. Hay gente que piensa que en República Dominicana hay mucho dinero para educación, pero es una percepción falsa. De hecho, nosotros tenemos un déficit en la inversión en educación y un déficit histórico, y somos de los países con más baja inversión todavía, a pesar del 4%. Miren esto, Cuba, por ejemplo, invierte 12.8% de su Producto Interno Bruto en educación. Costa Rica 7.4%, Bolivia, que es un país similar al nuestro, 7.3%, Venezuela 6.9%, Brasil 6.2%, Argentina 5.5%, Chile 5.4%, Ecuador 5%, de ahí baja entonces México y Uruguay tienen 4.9%, Colombia 4.5%, Nicaragua 4.3%, que es un país similar al de nosotros, quizá más pobre. Perú, El Salvador están por debajo, pero la mayoría está por encima. De hecho, en educación falta dinero.
yo me atrevo a decir que no 4%. Aquí nosotros, ojalá pudiéramos invertir el 40% del PIB en educación. Señores, basta con salir a las calles, basta con usted transitar por una calle, basta con usted estar entre un grupo de gente y ver cómo algunos tiran la basura donde quiera, y te insultan por cualquier tontería. Es decir, aquí falta educación. Un niño que está en la escuela en 8º curso y no sabe leer, no entiende lo que lee, ya eso se ha dicho, ¿no? Entonces, contrario a lo que dicen algunos de que es que sobra dinero o que el dinero no es necesario, es al revés. Aquí hace falta invertir más en educación, más en la capacitación de los maestros, más en las condiciones para las escuelas, que no hayan eso que tú señalas, escuelas sin techo, dando clases en una escuela donde no hay un tinaco, donde no llega el agua, donde no hay luz. Si se va la luz de noche hay que suspender, en fin. Aquí falta mucho todavía y debería el gobierno, que yo pienso que se buscó un ruido innecesario, en lugar de rebajar o intentar, y qué bueno que recula, yo pienso que rectificar es de sabio, que escuchar a la sociedad es inteligente de este y de cualquier gobierno. Hay que reconocer que Danilo Medina le dio el 4% a la educación, aunque no se ejecutara, como explicó ayer Rijo Presbó, pero lo asignó. Lo que ha pasado antes y ahora ha sido un problema de gerencia, y eso también es parte de la educación. Hay que invertir en que nuestros gerentes sean capaces de ejecutar un presupuesto cuando se tiene. Y qué bueno que el gobierno rectifica, insisto, qué bueno que la sociedad está ojo a visor, o sea, nosotros no podemos permitir que te rebajen un chele a educación. No es 4.000 pesos, es un chele que no le pueden rebajar un peso a educación. Y bueno, si el gobierno escucha a la gente, maravilloso. Ahora esperamos que para el 2023 se le asigne nuevamente el 4%, como se ha comprometido la vicepresidenta Raquel Peña. Yo creo que sí que lo van a cumplir, y que se ejecute como debe ser. David Álvarez Martínez. Sí, no, breve. Yo creo que hay factores que hay que destacar en un problema como este. Ayer mismo Jochi Vicente decía que él no es abogado, porque salió el tema de que está prohibido constitucionalmente. Entonces, si se va a tomar una decisión, ¿qué cuesta tener un buen abogado? Y aquí acaba de llegar una buena abogada al estudio, pero ¿qué cuesta tener un abogado y preguntarle, ¿se puede o no se puede? Entonces, yo pienso que a veces este gobierno, y le ha pasado en varias ocasiones, ha tenido, tú hablabas de recular, Germán hablaba de rectificar, hemos utilizado verbos muy fuertes. Echar para atrás. Tú dijiste rectificar y él dijo recular. Sí, recular suena más a Germán que a ti. Pero lo que quiero hacer notar es, ¿qué cuesta si se va a tomar una decisión? Tener un experto, un buen abogado constitucionalista, diga, ¿se puede o no se puede? Y ahí muere. Desde el momento que digan, no se puede, constitucional, ya no hay que hablar más del tema, busquen los cuartos en otro sitio. Entonces yo siento que a veces se lanzan cosas, y ha pasado. Por ejemplo, cuando al inicio se hizo la marca país, ¿qué costaba que alguien investigara si eso no era una copia? Claro. O sea, tú tienes un equipo, eres el Estado, eres el gobierno. Entonces yo siento que a veces, o cuando ocurrió lo del 16 de agosto en Santiago, es que nadie estaba viendo el informe de meteorología. Eso es improvisación. Sí, entonces tú eres el Estado, tienes profesionales. Acabo de hacer en mi comentario hice un listado de los grandes profesionales que tiene y otros más que no he mencionado. Señores, por favor, yo creo que es mucho más inteligente y sabio, antes de tomar una decisión, consultar expertos de si esa decisión está amparada en lo legal, en lo económico, en todos los aspectos. Y obviamente esto era una propuesta del Poder Ejecutivo que tenía que ir al Congreso. Ayer, por ejemplo, Farideh Raful, que es del PRM, decía que el Congreso debería oponerse, ya no llegará al Congreso. Ya que usted habla de esos títulos, voy a pedirle al director las imágenes del lunes que nos vestimos de amarillo, que fue parte de la consigna, lo compartíamos en el día de ayer cuando hablábamos de las protestas sociales, recordamos ese momento en el que toda la población salió a la calle. Entonces ayer un grupo de organizaciones que son parte del pacto educativo, donde cuentan entidades como UNIBE, por ejemplo, la Pucamaima, Alianza ONG, el Centro Cultural Poveda, CIPAT, CIPROS, el Centro Montalvo, Educa, Flaxo, Fe y Alegría, Foro Ciudadano, INTED, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, el Foro Socioeducativo, Inicia Educación, Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó,
Misión Educativa Lasallista, Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Plan Internacional, Repensar la Educación, Sector Escuela Salesiana, Unidad Nacional de Escuelas y Colegios Católicos y Visión Mundial. Como ustedes están viendo, son las principales entidades e instituciones y han firmado un documento que decía, básicamente, como asociaciones y personas, miembros del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, solicitamos al Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, que desista de incumplir, dicen, la Constitución y las leyes en su propuesta de reducir el presupuesto de educación, al transferir 4.250 millones a subsidios y otras cosas. Entonces ahí se están refiriendo a la Constitución en su artículo 63, numeral 10, también 3 instrumentos legales claves de la Administración del Estado, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación ordenado por esa Ley Orgánica. Entonces ustedes recordarán, ya se han quitado de esta y bueno, acabamos de descubrir, y yo incluso estaba pidiendo las estadísticas, de cómo yo creo que hay que también echar una mirada a cómo ha sido ejecutado el presupuesto del 4% aquí, ya que el director de presupuesto ha dicho que nunca se ha ejecutado el 4%, no, como que se notaba. Desde 2014 no se sabe cómo se ha ejecutado ese presupuesto. Sería importante tener entonces una evaluación, incluso no se ha hecho todavía como una auditoría. Una auditoría. Al proceso de ejecución del 4% hasta este momento. Entonces el empeño es para que se cumpla y estas instituciones, en la medida de lo posible, colaborar para que sea. Ellos proponen temas específicos, como la educación a nivel inicial, que ahora va a empezar en las escuelas, el área tecnológica, la capacitación docente, la mejoría de los aprendizajes, todas estas cosas que están pendientes. Por supuesto, la parte física de muchas escuelas nuestras que siguen en un ambiente de indignidad. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Tenemos en el día de hoy una conversación porque, como saben, todavía ayer salían algunos de los reclusos que están en el caso Antipulpo, que tienen ahora medida de coerción de prisión domiciliaria. Pero esa es una alerta, es una sirena para todo el sistema de justicia del país. ¿Qué es lo que pasa? Para que tengan una idea, ellos van a su casa por una variación de medida de coerción por el tiempo que ha tardado y van a hacer la próxima audiencia, pasa un mes para que vuelva, más de un mes, 42 días para que vuelvan. Entonces, ¿por qué esos plazos tan largos? Vamos a conversar sobre eso, si eso está regulado, con la abogada Lady Blanco, que es colaboradora habitual de este programa. Y le vamos a dejar para recordar, estamos rescatando del archivo del día. El día tiene 25 años y aquí ha pasado mucha gente, hemos vivido muchas cosas y hoy es un día oportuno para recordar la lucha por el 4%. El día tuvo una sombrilla amarilla. Así que recordando ese momento, nosotros lo tuvimos cuando Uchi Lora se despedía ese día, y recordamos, eso fue un momento muy emocionante, muy emotivo. Recuperamos del archivo del día lo que ustedes van a ver, señor director, y luego vamos a la pausa. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Suelta el 4, suelta el 4, caramba, suelta el 4, suelta el 4. Bienvenidos a este programa especial del día que hemos titulado El triunfo de una lucha justa. Hoy es un día para celebrar. El día celebra que por fin el pueblo dominicano ha logrado que su lucha sea escuchada y que se haya aprobado el 4% del Producto Interno Bruto para educación en el presupuesto nacional. Así es, hoy quitamos las sombrillas amarillas que adornaron este programa durante casi 2 años. Este programa se sumó al intenso activismo por lograr un presupuesto justo para educación. Este es el tiempo que empieza en la gente. Con cada niño más educación. Hay todo un pueblo que lucha de frente. Ya se ha iniciado. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.